Su katana atravesó su garganta con una facilidad que roza lo absurdo, mientras Yotsuba caía de rodillas a espaldas de su hermana, solo pudo ver a través de la ventana de la azotea las llamas de edificios consumidos en gritos de agonía, como la ciudad entera estaba ardiendo, y la nube de humo en combustión consumía el horizonte como quien tapa la luz de una bombilla con una tela, una espesa tela negra que no deja ver nada más allá de escasos rayos de luz que la perforan. En esos breves instantes antes de que su cerebro dejara de razonar, pensó detenidamente en lo que había pasado, como Miku había partido a 3 de sus hermanas con una dificultad prácticamente nula, dicho así, era irrisorio pensar que ella podría haber conseguido escapar. Nunca entendería por qué Miku habría hecho eso, ni siquiera se puede decir que fue amor, porque Futaro cayó el primero, y eso iba en sentido literal. Miku le cerró la boca de una patada, partiéndosela en el acto, situados en la entrada del hotel cuando trató de preguntarla dónde había estado durante el terremoto que había sacudido la ciudad. Quizás debieron sospechar del sable que ahora portaba, o las ropas cubiertas en sudor y polvo que traía puestas. Hay personas que simplemente son un enigma. Pero definitivamente con aquella quintilliza era algo personal, la había agarrado del pelo con una mano, y de un salto había subido 30 pisos para luego tirar su cuerpo a través de la ventana de la azotea, tras impactar directamente contra el vidrio y tirada en el suelo, ni siquiera se dio cuenta que Miku se había situado ya detrás de ella, aunque con los ojos hundidos en sus cuencas tras subir a tanta velocidad, tampoco hubieran sido útiles. Miku alzó su acero consumido en lumbre, y dejó que el fuego arrasara el lugar, junto al cadáver de su hermana, y los recuerdos de esas inolvidables vacaciones. Ser la hermana mayor, aunque solo sea por 3 segundos, tiene sus ventajas, te desarrollas más, aprendes más de la vida, tienes emociones más fuertes, por ejemplo, cuando te rechazan aún habiendo dado tu mayor esfuerzo, ciertamente duele, pero no todo es malo, también sabes más cosas, como dónde se sitúan los somníferos de tu hermana, y en qué comidas echarlo para que no sospechen. 3 segundos es mucho tiempo, y cuando estás amputando las extremidades de tus hermanas, te puedo asegurar que se hacen eternos, pero me lo deben, ¿no? Digo, nos mudamos de casa para unirnos más, era yo quien mantenía a flote el plan económico, además, ahora todas seremos felices, juntas para siempre. Pensaba Ichika mientras se grapaba y cosía el brazo de Nino a su hombro. ¿Cuánto crees que pedirán por el rescate? ¿Al millonario ese? La pregunta aquí sería ¿crees que pagará el rescate? Esas fueron las dudas que se intercambiaban durante el período de búsqueda de Nino Nakano. El contexto no es muy diferente al que se puede intuir, típica pelea adolescente familiar, un no voy a volver a pisar esta casa por su parte, un dala tiempo, se le pasará, y una fuga a un hotel a las afueras de la ciudad. Nino se instaló, por llamarlo de alguna manera, en el hotel más alejado del centro urbano, en una habitación medianamente lujosa, aunque no estaba mal, desde luego no serían grandes lujos para sus estándares. ¿Y luego qué? Nada, la cámara de seguridad solo la captó entrando a su habitación, y lo próximo que volvió a entrar por esa puerta fue su hermana Miku, que se había hecho pasar por ella, citándola textualmente. Estoy acostumbrada a que Nino haga estas cosas, debido a que somos quintillizas me suelo hacer pasar por ella para pedir las llaves en recepción con la excusa de que se me olvidaron, y esperar hasta que Nino vuelva a entrar para hablar con ella. En esta ocasión fue diferente, tanto Miku como la policía, solo encontraron las maletas que llevaba enfrente del armario, y su ropa doblada sobre la cama, ropa interior incluida, el único otro rasgo destacable es que la ventana que daba al balcón estaba abierta. No hay que ser un genio para saber lo que pasó, Nino llegó, dejó las maletas, se metió a duchar, y alguien entró por la ventana, y la secuestró. Bueno, pues no exactamente, la ventana no tenía signos de haber sido forzada, y si se te ocurre alguna teoría de cómo pudo ser abierta, descártala porque Nino se alojó en un 6º piso, y esa ventana no estaba ni cerca de la escalera de incendios.
Aunado a esto, no se encontraron registros de gasto de agua, por lo que tampoco se duchó, y para acabar de poner todas las cartas en la mesa, una de sus maletas tenía un doble fondo, en el cual se escondían estupefacientes, todos tenían un carácter similar a los somníferos. Se interrogó a todos los miembros del hotel, y casi nadie la vio, y los pocos que sí lo hicieron dicen que no les dirigió palabra, solo se dirigía enfadada a su habitación. La desesperación por parte de la familia fue tal, que incluso se pidió que les pusieran en contacto con los residentes anteriores de esa habitación, siendo solo destacable Joey Summerskill, una reportera internacional, que estuvo en esa habitación un día antes de la desaparición, y que por loco que suene se creía que podía haber ocultado a Nino de alguna manera y que ahora se encontraban las dos en el extranjero. Sí, es una estupidez muy grande, pero así funciona la histeria colectiva de 4 hermanas y un padre. A partir de aquí solo había una teoría viable: Nino se había puesto hasta las cejas de droga, y debido a esta alucinación se había desnudado, abierto la ventana, y escapado desde lo alto de un 6º piso, desnuda y sin que nadie la viera. No creo que haga falta que te diga el nulo sentido que esa sentencia tenía, pero a falta de más pruebas, un cuerpo, o testigos visuales, se declaró como la causa oficial, 3 meses después como suicidio, y se cerró el caso. Las hermanas cayeron en una profunda depresión, el padre no se vio afectado de cara al público, pero se intuye que también sufría, su profesor de clases particulares fue despedido, y el único evento importante que me queda por narrar es la extraña muerte de su padre. Aquí voy a hacer un paréntesis: las niñas aparentemente tenían 2 padres, el primero era un conserje sin propósito en la vida que las abandonó a ellas y a su madre antes de que nacieran, y el otro, era un millonario dueño de grandes empresas, que las crió desde los 12 años en adelante tras el fallecimiento de su madre. Bueno, pues el cuerpo encontrado pertenecía al primer padre, se encontró dentro de la taquilla de mantenimiento del instituto al que las quintilluzas acudían y en el que él trabajaba. Su cuello tenía un corte profundo, de aproximadamente 17 centímetros de diámetro, y 6 de grosor. El arma sospechosa fue la hebilla de su cinturón, que también se encontraba manchada de su propia sangre. Se sospecha que pudo suicidarse por no soportar la muerte de su hija, curiosa forma de demostrar afecto después de desaparecer por 18 años. Respecto al profesor particular, también era un adolescente que acudía al mismo instituto que ellas, Futaro se llamaba, y bueno, él no presentó cambio alguno, sus notas bajaron un poco, pero de ahí en fuera, todo era realmente normal en su vida, si obviamos el hecho de que las quintillizas, ahora con un número reducido, no le volvieron a hablar, y que su hermana se despertaba cada cierto tiempo llorando en mitad de la noche, y asegurando que, las tinieblas que esperan detrás de las ventanas del sueño están rompiendo el cristal que separa sus sueños del terror más absoluto. Su hermano y su padre simplemente creían que eran pesadillas frecuentes porque habría visto una película de terror a escondidas, o quizás solo la había visto anunciar, y su subconsciente se había encargado del resto del trabajo. Por suerte o por desgracia para ellos, estas pesadillas llegarían a su fin el día de antes de la graduación de su hermano. Esa noche, Raya soñó que montaba a lomos de un unicornio dorado, mientras recorría un paraje de ensueño, hasta llegar más allá del horizonte y extenderse por unas dunas infinitas, pero algo pasó: de repente el unicornio fue frenado el paso, hasta dejarla bajo un cielo azul claro, casi sin nubes, y se escuchó un golpe, similar a cuando una piedra golpea un vidrio y lo parte, y se volvió a escuchar, esta vez con más potencia, y otra vez, a la par de que aumentaba el eco de los golpes. El cielo se tenía de lila, el unicornio se comprimía a sí mismo desde su interior, como si una fuerza juntara sus intestinos, y las dunas poco a poco se convirtieron en carbón. El cielo se quebró, literalmente estalló en 1000 pedazos, y solo la luz emitida por el corcel, ahora convertido en una masa similar a un cubo, quedó en ese extraño entorno. Raya quiso creer que todo era un sueño, e intentó despertar con todas sus fuerzas, pero una voz dulce le susurró al oído: ayuda, por favor, toda la luz de este mundo ha sido consumida por el unicornio, solo tú eres la elegida para resolver la caja puzzle y acabar con este corredor al infierno. A Raya la cegó el buen corazón antes que el peligro, y ejerció presión sobre el mecanismo de la caja puzzle, de forma que ésta pareció accionarse sola, y tras girar un par de veces su mecanismo, se dio por terminado el proceso, restableciendo el orden tal como se veía antes, con la diferencia de que ahora alguien más estaba con ella.
La figura imponente de Nino Nakano se hizo presente, vestida con una túnica negra aparentemente hecha de cuero, y expresando la sonrisa que la caracteriza dijo: Muchísimas gracias, Rai, has liberado mi alma, ahora tengo que agradecértelo. La niña estuvo muy feliz ante esas palabras, y le preguntó a Nino qué la daría, a lo que la joven contestó: Podría darte un caramelo, pero sería una felicidad temporal, podría darte dinero, pero también sería temporal, ¿qué demonios? Podría darte el sol. La mano de la quintilliza se alzó, y tal y como si hubieran quitado la distancia astronómica que lo separaba de la Tierra, pudo atraparlo con la mano, sus dedos cubrieron la superficie de la estrella y poco a poco el mundo se volvió a oscurecer. No, querida amiga, yo te voy a dar algo más, te voy a dar la única cosa que crece al repartirse, dolor, dolor infinito, y tú aprenderás a amarlo. Fueron las últimas palabras de Nino antes de destruir el sol, y generar una supernova que arrasó con todo el sueño, y condenó el alma de la pequeña, a un lugar que es mejor no imaginar. Futaro se levantó por la mañana, se dirigía a despertar a su hermana, grande fue su sorpresa al ver que las pesadillas le habían hecho presa de los miedos otra vez, tanto que mojó la cama, es una forma cruel de decir que el cuerpo de Raiya se encontraba colgando del techo, un gancho unido a una cadena de varios eslabones la mantenían suspensa, el hierro había atravesado su cuello, y las gotas de sangre recorrían de la garganta hasta los pies, goteando y manchando el futón. Antes de caer inconsciente por el colapso emocional que esa escena le causó, Futaro pudo ver escrito con sangre en la pared: me alegro de que hayas aprobado, pero tu hermana está suspensa. Se podría decir que Yotsuba era una chica con suerte, pero no se podría decir que era suertuda. Una persona suertuda es aquella a la cual le ocurren casualidades que la benefician, y una persona con suerte es aquella que parece no perder la suerte ni en las peores situaciones. Eso era definitivamente lo que le pasaba a ella. Hagamos un repaso rápido de su vida. Ella nació junto a sus 5 hermanas, en base a velocidad se podría decir que fue la tercera de las quintillizas, aunque no se sabe muy bien, el hecho de tener quintillizas asustó mucho a su padre que las abandonó, y su madre y sus hermanas se vieron obligadas a vivir en una casa de poco presupuesto. Esto, lejos de ser un problema, reforzó mucho más sus lazos. Yotsuba también era la más distraída, lo cual concluyó en que un día se perdiera y conociera por accidente al que años más tarde sería su marido. Otro golpe de suerte sería que su madre se casara con un oficinista multimillonario cuando ella tenía unos 13 años, que básicamente las trataría como princesas el resto de su vida, algo frío de carácter, pero buen padre a fin de cuentas. Yotsuba también se unió al equipo de baloncesto, y aunque no se puede decir que fuera una jugadora perfecta, perdió solo 17 de los 56 partidos que jugó en su período deportivo, y por si fuera poco nunca enfermó o cometió alguna falta que terminara en un tendón roto. ¿Os acordáis del niño que mencioné antes? Bueno, se volvieron a ver en el instituto, por razones de la vida él terminó como su profesor de clases particulares, y aunque todas las hermanas, Yotsuba incluida, se enamoraron de él, solo Yotsuba consiguió conquistar su corazón. Y ya cuando se casaron, y lo cuento, hija de un millonario y con unas notas medianamente aceptables, su puesto de trabajo en un lugar de alta clase era básicamente obligatorio. Y así la vida siguió y siguió, como si la mano que dicta el destino siempre estuviera de su lado, pero sabes, una historia feliz, siempre tiene algún giro de tuerca que le saca de su sitio a más de uno, es lo que se conoce como plot twist. Para celebrar su 5º año de matrimonio, Futaro y Yotsuba planearon un viaje en crucero, era una travesía sencilla, saldrían de Japón y llegarían a la península ibérica, calculaban que sería un viaje tranquilo de unos 14 días. Yotsuba naturalmente invitó a sus hermanas, y a su padre. Por su parte, Futaro invitó a su padre y su hermana, sin embargo, ellos tuvieron que negarse, pues no tenían una buena situación económica y no querían aprovecharse de la amabilidad de la familia Nakano. El viaje en el crucero comenzó un lunes por la mañana, y toda la trayectoria se mantuvo en relativa calma. Los siguientes 3 días, las conversaciones entre Futaro y las quintillizas eran lo que cabría esperarse, temas de negocios y viejos recuerdos de la universidad. El viaje parecía ir bien para Yotsuba y sus hermanas. Un dato curioso, ¿sabían que aún existen ataques piratas?
Naturalmente ya no son como en el pasado con las viejas leyendas de Barba Negra y compañía, no, ahora son ataques más serios en barcos más grandes y se dan sobre todo en zonas marítimas poco frecuentes. Para ser más difíciles de rastrear, habría que tener mucha suerte para encontrar alguno, y mucha más para sobrevivir a una emboscada. Los horarios del crucero también eran bastante estrictos, de 12 de la noche hasta las 5 de la mañana estaba terminantemente prohibido moverse por el barco, todas las habitaciones debían cerrarse con llave, y se mantenían vigilados los pasillos las 24 horas con cámaras de seguridad. La vigilancia del personal también era constante, en la cubierta se podían encontrar marineros, algunos ex pertenecientes al servicio militar, armados con fusiles M4, y en las zonas de habitaciones también eran fáciles de encontrar guardias de seguridad armados con táseres, o una pistola de mano. Por supuesto, estos solo tenían permiso para usar sus armas en caso de que sea estrictamente necesario. Pero el punto aquí radica en que el crucero en general era una zona altamente protegida. Aún así, Yotsuba era una muchacha a la cual no le daba por pensar mucho las cosas, y cuando le entró el hambre en mitad de la noche se despertó, agarró las llaves del bolsillo de la chaqueta de su padre, y salió rápidamente del camarote. Las cocinas del barco no estaban muy lejos de su habitación, y en ese momento pensó que siendo de noche, y con la velocidad que ya tenía por los entrenamientos de baloncesto, podría evadir la visión de las cámaras. Cuando llegó a las cocinas del barco encontró la puerta abierta. En verdad los cocineros no se preocupaban por comprobar si se había cerrado bien la cerradura, simplemente pensaban que siendo un barco con tanta seguridad, nadie sería tan ingenuo como para ir a la cocina por la noche. Por suerte para Yotsuba, ella sí era tan ingenua y con un pensamiento similar a si nadie lo ha intentado nunca, entonces no se esperaran una primera vez. Tal vez, si hubiera analizado bien el escenario, debería haberse preguntado por qué no se encontró ningún guardia de seguridad en los 4 pasillos previos a las cocinas, o porque el sonido de las olas chocándose contra el barco se escucha más bien como sonidos de disparos, pero simplemente esa no era su necesidad, y no le dio importancia. Solo llegó a las cocinas, tomó unos cuantos postres, y miró con cara de sorpresa la gran cantidad de agua que entraba por la puerta que hace unos minutos solo era una puerta de entrada. Supongo que para este punto ya habrás llegado a la conclusión por tu cuenta, pero efectivamente, un grupo de piratas, posiblemente filipinos, atacaron el crucero. Mediante un comunicado se puso a todo el personal en cubierta. Fue un asalto brutal y sangriento, pero los miembros del barco consiguieron abatir a gran número de los piratas, aunque esto no detendría a los piratas, que en una jugada desesperada estrellaron su barco contra el crucero. Fue un impacto en la zona frontal y los daños generados, entre otras cosas, rompieron los sistemas que se encargaban de la comunicación por megafonía, y así mientras el barco se hundía los guardias pensaron lo fácil que sería decir que ellos sobrevivieron porque consiguieron subir a un bote, mientras el barco se hundió a comparación de tener que ir corriendo por los pasillos llamando a las personas, esperar que estuvieran listas y preparar todos los botes salvavidas. En pocas palabras, prefirieron irse con lo puesto por su propia comodidad. Por supuesto, el sonido de un barco chocando contra otro no es algo que pase desapercibido, y cuando gran parte de los pasajeros se despertó y fue a cubierta para ver qué había sucedido, los guardias ya hacía un buen rato que se habían marchado. Ante este final, algunos lloraron, otros se echaron las culpas entre ellos, incluso hubo quien simplemente lo aceptó. A todo esto, la situación de Yotsuba no es que estuviera mucho mejor, tenía el agua al cuello literalmente, debido a la forma que había tenido el barco de hundirse lentamente. Se había formado una burbuja de aire en la cual se encontraba luchando por mantenerse a flote, y mientras movía sus brazos pudo notar un pequeño cosquilleo en la pierna. Aunque su primera reacción fue asustarse, se calmó cuando se dio cuenta de que solo eran las llaves de su habitación, y lo que fue un susto momentáneo se convirtió en uno permanente. Cuando Yotsuba dejó su habitación, también cerró la puerta con llave, pensando que si algún guardia de seguridad pasaba a revisar se podría encontrar con la puerta abierta y tomar medidas por ello, lo que quería decir que su padre, su marido y sus hermanas estaban encerrados, y seguramente con el agua hasta el cuello también. La quintilliza sacó fuerzas de donde no tenía e ignorando el agua helada y las presiones del mar, tomó una bocanada de aire, se impulsó en la pared y fue nadando lo más rápido que pudo de vuelta a su habitación.
Recorrió los 4 pasillos en completa oscuridad y con una temperatura que fácilmente oscilaba entre los 10 grados centígrados, solo para llegar a la que creía era la puerta de su habitación. Introdujo las llaves y giró con tanta fuerza la cerradura, que las llaves se partieron. La rabia que Yotsuba acumulaba por su despiste se juntó con la impotencia que sintió y se manifestó en un ataque de patadas continuas a la puerta. Incluso pudo sentir como sus pies sangraban por cada golpe que daba contra esa puerta de metal, pero si conseguía salvar a su familia entonces valdría la pena. Al final el efecto de sus golpes sumado a la corrosión que generó la sal marina en las bisagras de la puerta le permitieron echarla abajo, e impulsándose con sus manos en el capitel pudo llegar hasta una burbuja de oxígeno que se había formado en la parte superior del camarote. El alivio de estar a salvo en la habitación pronto se convirtió en pena cuando notó que ella era la única en la burbuja de aire, y fue aún peor cuando vio flotando el reproductor de música de Miku con las baterías descompuestas. Eso era señal de que conforme se había llenado de agua la habitación tal vez sus hermanas habían intentado salir haciendo fuerza, quizás en un arranque de locura Futaro y su padre habían tratado de romper la cerradura, lo que sumado a la sal habría facilitado que Yotsuba hubiera roto la llave. El caso es que durante esa desesperación no notaron que el agua hizo contacto con los aparatos eléctricos, y como buen conductor, hubiera electrocutado a todos los presentes en la habitación, y en el supuesto de que alguno no tuviera los pulmones totalmente quemados, el hecho de que el agua entrara en los cuerpos inconscientes hubiera partido la membrana de los pulmones, liberando el aire, y haciendo que los cuerpos se hundieran. Ahora Yotsuba estaba sola, rodeada de los cuerpos de toda su familia y un agua que cada vez se sentía más cálida. Simplemente le pudo la presión y se hundió. Dejó que su cuerpo se sumergiera en el agua y empezó a caminar. Pudo sentir como el agua entraba en su interior y reventaba todos sus tejidos internos, pero por norma general, una mala historia no mata a su protagonista. Todo aquel que diga que la vida está determinada por la probabilidad, no solo se equivoca, sino que además, debería callarse para no decir más estupideces. Si algo me ha enseñado todo el tiempo que he vivido, es que la casualidad es la reina de todas las cosas, y que nunca sirve de nada planear la vida futura. Y es que cuanto más lo pienso, más veo lo fácil que es decir, claro, era cuestión de estadística. ¿En serio? ¿Cuestión de estadística? ¿Esa es tu excusa para no admitir la derrota? Si todo fuera cuestión de estadística, yo debería haber ganado. Yo fui la primera que lo conoció, yo me desarrollé mejor en todo el tiempo que compartimos, yo di la cara en todas las ocasiones que fue necesario. ¿Y por qué perdí? Porque una piedra hizo que Yotsuba se tropezara y besara a Futaro con la suerte de hacer sonar la campana. No puedo decir que después de eso a mi vida le fuera mal. Digo, aprobé la universidad y sigo amando a mis hermanas, pero yo iba ganando, debería haber ganado, tenía todo a mi favor. No es justo. Es por eso que cuando entre risas y Chika propuso hacer un ritual mágico que nos concedería un deseo en las vacaciones, no lo pensé mucho. Claro, total, rituales de ese estilo eran más como las típicas pruebas del miedo que están hechas para reforzar el amor en una pareja, y esas cosas nunca funcionan. Pregúntenle a Nino. El ritual era sencillo: para cambiar tu pasado tienes que dejarlo atrás, y para ello quemar aquello que consideres más importante. Ichika tiró su CD edición especial de su primera película, Yotsuba tiró su vestido de boda, Nino tiró su antiguo teléfono móvil, Miku tiró su primer par de cascos, y yo tiré la peluca que usaba para hacerme pasar por la persona que no era. Después de 5 minutos, todas pedimos un deseo, y cuando quisimos darnos cuenta, Miku se desmayó. El humo que emitía el fuego por la combustión de los cascos parecía haber causado un humo tóxico. Intenté acercarme para socorrerla, pero Ichika fue la segunda en caer, seguida de Nino y Yotsuba, y así, antes de que pudiera gritar, el humo también se introdujo en mis pulmones y sucumbí al desmayo. Entonces, tuve lo que interpreté como un sueño lúcido. Me encontraba en medio de ninguna parte, y lo único que podía ver era un hombre, no muy alto, vestido de uniforme, como un empresario. Parecía no tener cara y su pelo no era muy diferente al del japonés promedio. Lo que destaqué de él era que en las manos contaba con 2 marionetas, una aparentaba ser Futaro y la otra Nino, y juntaba sus manos con las bocas de las marionetas abiertas para fingir que se besaban. Y rompió el silencio para decir:
¿Sabes? Este era el final original, pero lo cambié de último momento. Quizás Miku hubiera ganado, pero su fama era tan grande que hasta empezó a molestarme, y Chika nunca tuvo opción, hizo demasiado mal, y el resultado ya lo conoces. No sabía que era la entidad que me miraba, pero por su forma de ser, pensé que solo era una ilusión causada por el fuerte golpe en la cabeza que me habría dado, hasta que dijo: De todas formas, un trato es un trato, disfruta de tu día especial. Cuando desperté me encontré a mis hermanas vestidas igual que yo, con un vestido de novia largo y claro, pues como cualquier otro, claro, supongo que esta era la prueba final que íbamos a hacerle a Yotsuba. Quizás la alucinación me traía ahora de vuelta los recuerdos más fuertes, y hubiera seguido creyendo así de no ser porque yo era la única que sostenía un ramo, y todas mis hermanas tenían una peluca similar a mi cabello. Tardé un poco en darme cuenta, pero mi deseo se había cumplido, ahora era yo la que iba a casarse con Futaro, y sí, hubiera sido un final feliz, es más, estoy segura que para él lo fue. Vivimos una bonita vida como pareja, e incluso tuvo una muerte natural, por lo que se puede decir que dentro de lo que cabe murió feliz. Mis hermanas también tuvieron un destino similar, vidas tranquilas y duraderas para terminar muriendo en sus camas rodeadas de la gente que querían, y yo siempre estuve presente, pero siempre igual. Desde que me casé a la edad de 30 años nunca había envejecido, simplemente, el efecto del tiempo dejó de afectarme. Vi nacer, crecer y morir a varias generaciones de la descendencia de mis hermanas. Llegó un punto en el cual simplemente se olvidaron de mí, y yo les perdí la pista. Es más, llegó un punto en el que yo misma me perdí, y nadie vino a buscarme. Según el mundo era imposible que alguien viviera tanto tiempo, y las cosas imposibles no existen, por lo que en un punto la gente simplemente empezó a negar mi existencia, y conforme el tiempo perdía importancia, también lo hacía el espacio, hasta llegar al punto de no retorno. Me olvidé de todo y de todos, pero yo quería recordaba el fuego, y lo manifesté en una historia. Recordaba nuestra unión, y lo manifesté en una historia. Recordaba la importancia y riqueza de nuestra familia, como una cadena de oro, y lo manifesté en una historia. Recordaba cómo me asfixiaba por el humo, y cómo eso no me mató, y lo manifesté en una historia. Y así, cuanto más lo pensaba más me negaba a olvidar, pero no podía recordar con claridad, y bien dicen que se recuerda más un trauma que un halago, así que lo cambié, lo enfoqué de manera diferente, así di origen a relatos macabros que repetía una y otra vez, para no olvidar a las personas más importantes de mi vida, hasta que, me acordé de alguien más importante, y así, ese señor de las marionetas que en el pasado fue considerado una simple ilusión, se manifestó ante mí. Supongo que ya lo has entendido, no puedes cambiar lo que ya está hecho, y tratar de hacerlo solo te llevará a guardar rencor innecesario. Le eché una leve sonrisa. Tenía razón, en cierto modo, querer reducir todo a argumentos y posibilidades que no pasaron, solo nos encierra dentro de un ciclo sin sustento. Comprenderlo me hizo darme cuenta de que en cierto modo, solo somos frutos de la casualidad. Sí, quizás la historia no acabó como yo quería, pero, ¿y qué? ¿Qué hay de todos esos momentos de felicidad que me presentó? ¿Qué hay de ese suspense que me mantenía con ganas de más? Sí, todo acaba, y puede que no nos guste el resultado, pero siempre podremos crear nuestra propia historia. Claro, eso no cambiará lo que ya está hecho, pero sí nos permitirá aprender de ello. Dejemos de valorar la estadística como una verdad absoluta para algo tan carente de verdades como es la vida misma. Como dice la canción, las cosas son como son, no como dicen que eran. Entenderlo me hizo ascender, y ahora tengo el poder de modificar las historias. Sé que nunca tendrán tanta importancia como la real, pero es saber eso lo que me hace seguir creando 1000 universos disparatados. Sí, lo más importante es vivir la vida sin hacer daño a nadie, pero un par de historias disparatadas también son necesarias para ser feliz. Les ha hablado Itsuki, y les desea buenas noches.